Cómo esta oración te enseña a confiar en Dios, aun cuando la esperanza parezca desaparecer. Hay momentos en la vida en los que el alma se siente cansada de esperar. Has orado, has llorado, has suplicado en las noches más oscuras por una respuesta, por una señal, por un indicio de que Dios sigue ahí. Pero todo lo que obtienes es silencio, un silencio que no consuela, sino que pesa, que no ilumina, sino que oscurece aún más tus pensamientos. Te preguntas si tu fe sigue viva o si solo estás repitiendo palabras al viento. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? ¿Por qué no responde cuando más lo buscas? Este silencio no es nuevo. Está en la Biblia. Lo vivió Job cuando lo perdió todo. Lo sintió David en sus salmos más desgarradores. Lo enfrentó Jesús en Getsemaní cuando sudó sangre y dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Todos ellos sabían lo que era orar y no obtener una respuesta inmediata. Sabían lo que era confiar sin ver, caminar sin sentir, amar sin recibir. Y aquí estás tú, quizá al borde del agotamiento espiritual. La esperanza, esa que antes ardía como fuego en tu pecho, hoy parece un hilo de humo que se desvanece entre tus dedos. Pero quiero que escuches algo con el corazón abierto. El silencio de Dios no es indiferencia, es profundidad, es intimidad. Es el susurro que solo se oye cuando todo lo demás se apaga. A veces, Dios guarda silencio no porque te haya dejado, sino porque está más cerca de lo que crees, trabajando en lo invisible, moldeando tu interior, preparando tu alma para confiar de una manera que nunca antes habías conocido. Hoy no vienes aquí por casualidad. Vienes porque tu alma está sedienta, porque dentro de ti hay un clamor que nadie oye, pero que el cielo ha escuchado. Este video no es una predicación, es un acompañamiento. Es una oración en voz alta por aquellos que ya no tienen palabras. Es un susurro de esperanza en medio del caos interior. Y a lo largo de cada palabra, vamos a caminar juntos, tú y yo, hacia esa luz que aún no ves, pero que nunca dejó de brillar. Ahora abre el corazón, porque aunque no lo sientas, Dios está aquí y te quiere hablar. ¿Qué revela tu silencio interior sobre tu relación con Dios? Cuando Dios guarda silencio, muchas veces también tú comienzas a callar por dentro. Ya no sabes cómo orar. No encuentras palabras, ni fuerzas, ni ganas, y en medio de ese silencio que comienza a instalarse dentro de ti, aparece una verdad inquietante. El ruido que antes llenaba tu interior era una forma de huir del verdadero encuentro con Dios, de huir de ti mismo. El silencio interior no es vacío, es una revelación, porque cuando ya no hay frases ensayadas, cuando no hay discursos espirituales, ni emociones que maquillen el alma, emerge lo que realmente habita en tu corazón. El silencio saca a la luz tus dudas más profundas, tus heridas no sanadas, tus miedos escondidos, tus expectativas rotas y también tus deseos más puros de conexión con el Creador. Dios no te quiere performático, no busca oraciones largas, adornadas, ni palabras bonitas que no nacen del alma. Él desea tu verdad, tu interior sin filtros. Y muchas veces, ese silencio interior que te desconcierta es precisamente el terreno donde el Espíritu Santo comienza a obrar. Porque cuando todo lo demás se calla, la voz de Dios comienza a emerger desde lo más hondo, no como un trueno, no como un milagro visible, sino como una suave brisa que toca lo oculto y lo transforma. Quizá te asuste el silencio, porque te confronta con una pregunta. ¿Tu relación con Dios depende de lo que Él te da o de quién Él es? ¿Confías porque ves resultados o porque conoces su corazón? Muchas personas oran como si fueran a una ventanilla divina a hacer solicitudes, pero el verdadero encuentro no ocurre en la petición, sino en la rendición. Y el silencio, lejos de ser una ausencia, es un espejo que revela la calidad de tu fe. En ese silencio interior, Dios te invita a dejar de buscar respuestas y empezar a buscar presencia.
a soltar la ansiedad por controlar y simplemente a habitar con Él. Como María, que se sentó a los pies de Jesús y no dijo nada, pero su alma escuchaba. Como el profeta Elías, que solo encontró a Dios cuando todo el ruido del terremoto, del fuego y del viento se detuvo y quedó una voz suave, apenas perceptible. Hoy te invito a no huir de ese silencio que estás sintiendo, a no llenarlo con distracciones, redes sociales, ruido o más peticiones vacías. Quédate ahí, cierra los ojos, respira y dile con el alma: aquí estoy, Señor, sin palabras, pero dispuesto a escucharte con el corazón. Porque justo en ese lugar donde todo se detiene, algo nuevo comienza. Y la oración que nace desde ahí no será vacía, será profunda, será verdadera y será escuchada. Cuando ya no sientes a Dios, el inicio del verdadero abandono espiritual. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que deja de sentir a Dios. Y es allí, justo allí, donde empieza la fe madura. Porque la fe que depende de sentir es como una casa sobre la arena. Se derrumba cuando sopla el viento del silencio, del dolor o de la espera. Pero la fe que nace cuando no se siente nada, cuando no se ve nada, cuando no se entiende nada, es la que verdaderamente transforma el alma y sostiene en las noches más oscuras. Cuando ya no sientes a Dios, es porque Dios te está enseñando a confiar más allá de las emociones. No porque se haya ido, sino porque está cultivando en ti una profundidad que no puede construirse con respuestas inmediatas ni con consuelos pasajeros. Lo que Él está formando es abandono espiritual, no resignación, no apatía, abandono. Esa entrega radical que dice: aunque no te vea, sigo creyendo, aunque no sienta nada, sigo aquí, aunque todo me duela, no me voy de tu lado. El abandono espiritual es la oración sin garantías, es la entrega que no negocia con Dios, es confiar sin condiciones. Y no todos llegan a ese punto, porque es más fácil tener fe cuando la presencia se manifiesta, cuando la oración trae consuelo, cuando el alma se llena de paz. Pero la fe verdadera empieza cuando te quedas solo en Getsemaní, cuando los cielos parecen cerrados y aún así eliges quedarte despierto con Él. Jesús mismo nos dio ese ejemplo. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito no fue falta de fe, fue expresión del alma humana llevada al límite. Fue una oración real, y aunque no recibió una respuesta audible, el Padre estaba allí, en silencio, pero presente. En la cruz Jesús no sintió al Padre, pero eligió confiar, y en ese acto nos enseñó que la confianza más pura nace cuando el cielo parece mudo. ¿Estás viviendo eso ahora? ¿Estás orando y sintiendo que hablas con el vacío? No estás solo. Muchos santos, profetas, mártires y creyentes han pasado por ese túnel oscuro donde no hay emociones, solo una fe desnuda. Pero si decides permanecer, si eliges no correr, si te quedas en ese lugar de aparente abandono, descubrirás que ese es el umbral de una nueva intimidad con Dios, una más real, más firme, más eterna. El abandono espiritual no es el fin de la oración, es el inicio de la verdadera confianza, cuando dejas de buscar sensaciones y empiezas a buscar a Dios por quien Él es, no por lo que Él da. Y justo ahí, en ese vacío emocional, Dios empieza a llenar tu alma de una presencia que ya no es superficial, sino eterna. El error de querer controlar incluso la manera en que Dios debe responder. Confiar en Dios no significa darle órdenes con fe, no es decirle cómo, cuándo y dónde debe responder para que tú creas. Pero ¿cuántas veces, sin darte cuenta, lo haces? Le presentas tu necesidad en oración, pero también le das el guión completo. Señor, hazlo así, en este plazo, en este lugar, con estas personas, bajo estas condiciones. Y si no sucede como esperabas, crees que Dios no escuchó, que no se movió, o peor, que no te ama lo suficiente como para intervenir. Ese deseo de controlar la respuesta divina es una tentación antigua. Viene del miedo, miedo de que Dios no actúe, miedo de que el dolor se prolongue,
miedo de que el cielo permanezca en silencio. Pero el control que intentas ejercer sobre la manera en que Dios debe actuar no nace de la fe, sino de la inseguridad. Es un intento humano de proteger el alma de la decepción, de no quedar mal contigo mismo si no ves resultados. Por eso tratas de encajar lo eterno en moldes terrenales. Pero Dios no se somete a tus moldes. Él es soberano. Dios responde, sí, siempre responde. Pero no como tú esperas, no en el calendario que tú manejas, no con los recursos que tú imaginas. Su lenguaje es más alto, más sabio, más santo. Y muchas veces, el retraso que tanto te desespera es en realidad una protección. El silencio que tanto te duele es en verdad una purificación. La espera que te agota es en esencia una preparación. Cuando oras queriendo controlar el desenlace, no estás adorando, estás negociando. Estás tratando de hacer de Dios un ejecutor de tu voluntad, no el Padre que guía tu destino. Pero cuando decides confiar incluso, si la respuesta llega por otro camino, cuando dejas de imponer tus condiciones y empiezas a rendir tu corazón, entonces tu oración deja de ser una lista de pedidos y se convierte en un acto de amor. Los grandes milagros de la Biblia no sucedieron como la lógica humana los habría planeado. Moisés no abrió el mar porque lo pidió con detalles, lo abrió porque obedeció. María no pidió que el Salvador naciera en su vientre, solo dijo, hágase en mí según tu palabra. Jesús no explicó cómo resucitaría a Lázaro, simplemente dio una orden cuando el tiempo del Padre llegó. Ninguno controló la forma, solo confiaron. ¿Y tú? ¿Puedes hacer lo mismo? ¿Puedes orar y soltar? ¿Pedir y rendirte? ¿Desear, pero no imponer? Porque cuando lo hagas, sentirás un alivio profundo. Ya no cargarás con la angustia de hacer que las cosas pasen. Solo descansarás en la certeza de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará a su manera. Y créeme, su manera siempre es mejor. La oración que no cambia las circunstancias, pero transforma tu alma. Hay oraciones que parecen no mover nada afuera, pero lo cambian todo por dentro. Y aunque el mundo a tu alrededor siga igual, tú ya no eres el mismo. Porque hay una clase de oración que no es para obtener respuestas, sino para vaciar el alma, para rendir el ego, para abrir la puerta al Espíritu Santo y dejar que Él haga en ti lo que las circunstancias externas jamás lograrán. La mayoría ora para ver cambios visibles, una solución, una puerta abierta, una señal clara, una intervención inmediata. Pero lo más valioso que la oración puede provocar no es una alteración en el escenario, sino una reconfiguración del corazón. Cuando oras con sinceridad, con humildad, sin máscaras, sin manipulación, Dios comienza una obra interna que ningún milagro visible puede igualar. Porque a veces, el verdadero milagro no es que el mar se abra, sino que tú aprendas a caminar sobre sus olas con fe. La oración que transforma el alma es silenciosa, es cruda, es sin adornos. No está llena de fórmulas religiosas ni frases elocuentes. Es la oración que nace desde el desgarro, desde la impotencia, desde el lugar donde ya no tienes fuerza para impresionar a Dios. Y es ahí, precisamente ahí, donde Dios responde con su presencia. No con ruido, no con espectáculo, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos piensan que la oración es un medio para que Dios haga algo, pero en realidad, la oración es el espacio donde tú te haces algo, más dócil, más ligero, más confiado, más parecido a Cristo. Porque Dios no siempre elimina el fuego, pero sí camina contigo dentro del horno. No siempre calma la tormenta, pero sí te enseña a dormir en la barca, como Jesús. Cuando aceptas que no necesitas ver un cambio externo para saber que tu oración fue escuchada, entras en un nuevo nivel espiritual. El nivel de los que ya no buscan solo alivio, sino transformación. El nivel de los que oran no para convencer a Dios, sino para ser convencidos por Él de que todo está bajo su cuidado. Tal vez en este mismo momento estás esperando un milagro que no llega. Pero te pregunto, ¿qué tal si el verdadero milagro ya está ocurriendo dentro de ti?
¿Qué tal si esta oración que repites entre lágrimas está sanando heridas que llevabas años ignorando? ¿Qué tal si lo que Dios está cambiando no es tu entorno, sino tu eternidad? Hay oraciones que no alteran el mundo, pero te preparan para enfrentarlo con otra mirada, con otra fuerza, con otra alma. Y eso, a los ojos de Dios, vale más que cualquier respuesta inmediata. Confiar en Dios no es sentir paz, es elegir permanecer. Durante mucho tiempo, te han hecho creer que confiar en Dios es sinónimo de sentir paz. Que si realmente crees, entonces todo se aquieta, todo se alinea, todo se vuelve armonioso por dentro. Pero la verdad más profunda es que confiar en Dios no siempre se siente como calma. A veces se siente como una decisión incómoda en medio de una tormenta interna. A veces, confiar es quedarte cuando todo en ti quiere huir. Es seguir orando cuando tu alma grita que te detengas. Es amar a Dios cuando no lo entiendes. Confiar no es una emoción, es un acto de voluntad. No depende del clima emocional del día, ni de la intensidad de tus sensaciones espirituales. Confiar es mirar al cielo con los ojos llenos de preguntas y aún así decir, aquí estoy, Señor, no me moveré, no dejaré de creer, no dejaré de esperar. Esa es la confianza que transforma, la que permanece no porque todo va bien, sino porque sabes en quién has creído. Hay días en los que sentirás paz, claro que sí, días en los que la presencia de Dios se hace tan palpable que tu alma descansa. Pero también habrá noches largas, frías, donde no sentirás nada. Y es allí donde se forja la fe madura. Porque la confianza que nace del sentir es frágil, pero la que nace de la convicción es inquebrantable. Y Dios está formando en ti una fe que no dependa del clima emocional, sino de una relación sólida. María permaneció. Aun cuando no entendía el plan, aun cuando todo lo que veía era la cruz, permaneció. José obedeció, aunque sus planes habían sido frustrados. Los discípulos huyeron en el momento más oscuro, pero Pedro regresó con lágrimas y permaneció, porque la fe no se mide por cuán alto gritas amén, sino por cuán firme eliges quedarte cuando el cielo parece enmudecer. No te culpes por no sentir paz todo el tiempo. No pienses que tu fe está rota porque tu corazón tiembla. Lo que cuenta no es si sientes, es si permaneces. El alma que decide quedarse con Dios incluso cuando no entiende, está construyendo una fe que el infierno no puede derribar. Permanecer no es resignación, es entrega, es decirle a Dios, aunque no entiendo, confío, aunque me duele, sigo aquí, aunque no veo salida, no me voy. Y cuando haces eso, el cielo te mira con ternura, porque estás amando a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darte. Hoy, si todo en ti grita que abandones, pero tú decides quedarte, déjame decirte algo con certeza celestial. Esa es la oración más poderosa que puedes hacer. Porque en ese acto de permanecer, sin necesidad de palabras, tu alma está clamando, confío en ti, aunque no lo sienta. El susurro de Dios en medio del caos. ¿Cómo percibirlo? Dios no siempre habla con truenos. No siempre irrumpe en medio del dolor con relámpagos de respuesta inmediata. Hay momentos en los que el cielo parece estallar con silencio y tu corazón se llena de ruido interior. La ansiedad grita, el miedo reclama su lugar, la incertidumbre te sacude como una tormenta. Y tú clamas, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas? Pero Dios sí está hablando, solo que su voz, en los momentos más frágiles, suele llegar como un susurro que no rompe el caos desde afuera, sino que lo atraviesa desde adentro. Es tan suave que si no aquietas el alma, no lo oyes. Tan delicado que si tu atención está centrada en el drama, lo confundes con tus propios pensamientos. El Espíritu Santo habla bajo porque solo los que se acercan realmente lo escuchan. En la Biblia, Dios no eligió gritarle a Elías para revelarse. No se manifestó en el viento fuerte, ni en el fuego, ni en el terremoto. Se presentó en un silbo apacible, en una brisa suave, porque Dios no compite con el caos. Él invita al silencio interior para revelarse ahí, donde nada ni nadie más puede llegar. En el susurro,
está la intimidad. En la voz baja está la dirección que no se impone, sino que transforma. A veces buscamos a Dios con tanto ruido mental, tantas oraciones apresuradas, tantos pensamientos entrelazados, que no dejamos espacio para que su voz se distinga. Por eso, cuando la vida se vuelva grito, tú aprende a hacer pausa. Respira, cierra los ojos, no digas nada, solo escucha, porque en medio de esa oscuridad, Él está allí. No lo verás con los ojos, no lo sentirás en la piel, pero lo conocerás en el fondo de tu espíritu, donde el caos no puede llegar. El susurro de Dios no solo es una forma de hablar, es una forma de llamar, porque quien oye un susurro tiene que estar cerca. Y eso es lo que Dios más desea de ti en esta temporada, que te acerques, que no ores por hábito, sino por hambre, que no lo busques como quien marca una casilla, sino como quien necesita el aliento del cielo para no rendirse. Muchos esperan que Dios grite para actuar, pero Dios susurra para que te detengas, para que no hagas más planes sin Él, para que no respondas impulsivamente, para que no te precipites por desesperación. En el susurro de Dios hay dirección, hay consuelo, hay corrección y hay promesa. No lo ignores, no lo confundas con debilidad, porque ese susurro es en realidad una invitación divina a que entres en el lugar secreto, donde solo los que escuchan con el alma pueden permanecer. Tal vez estás pidiendo un milagro con voz fuerte y Dios te responde con un silencio que susurra. Estoy aquí, pero necesito que vengas más cerca. Porque hay cosas que Dios no grita, las revela solo al oído de los que confían. María, modelo de confianza, cuando la esperanza humana se termina. Si hay un rostro que refleja el misterio de confiar en Dios cuando el dolor lo ha cubierto todo, es el rostro de María al pie de la cruz. Allí no había promesas visibles, no había milagros ocurriendo, solo un silencio desgarrador, un cielo que se oscurece y un hijo crucificado. ¿Qué queda cuando la esperanza humana muere? Queda María, de pie, con el alma rota, pero sin renunciar a su fe. María no gritó, no cuestionó, no huyó, permaneció. Y su silencio no era vacío, era un acto de adoración, una entrega total que susurraba: hágase en mí según tu palabra. Incluso cuando esa palabra la estaba desgarrando por dentro, ella no necesitaba entender para seguir confiando, porque su confianza no estaba en el plan, sino en el Dios que sostiene todos los planes. Cuando tú ya no sabes qué hacer con tu dolor, mira a María. Cuando tus oraciones no cambian las circunstancias y la esperanza humana parece haberse esfumado, recuerda que hubo una madre que siguió creyendo en medio del mayor silencio. Y en su vientre había crecido la esperanza misma. Ella conocía el rostro de Dios, lo había tenido en sus brazos y ahora lo veía colgado de un madero, pero no dudó. Eso es confianza, no la que depende de resultados visibles, sino la que se arraiga en la fidelidad de Dios, aunque tus ojos no lo vean. María no necesitó que el cielo le explicara lo que estaba ocurriendo. Ella sabía que el amor verdadero pasa por la cruz, que la redención cuesta lágrimas, que la fe auténtica sangra, y aún así ella dijo: sí. Cuando te falten palabras, reza con María. Cuando tu corazón no tenga fuerza para más, contempla su fe. En el Magnificat, ella cantó: mi alma glorifica al Señor. Pero en el Calvario no necesitó cantar. Su sola presencia glorificó a Dios. Porque estar allí, sin entender, sin escapar, sin negar el dolor, ya era una alabanza silenciosa. Y Dios la escuchó. Dios no olvidó a María. Su silencio no fue abandono, fue cumplimiento, fue promesa en gestación. Y el tercer día, la esperanza resucitó. Lo que parecía el final fue solo el umbral de un nuevo comienzo. Y María, que había guardado todo en su corazón, volvió a ver la vida, la verdadera vida. Hoy, si sientes que la esperanza humana murió, si ya no sabes cómo confiar, camina con María. Ella no quitará el dolor, pero te enseñará a sostener la fe en medio de él, porque en su corazón habita una certeza que nada ni nadie puede apagar. Dios es fiel, incluso cuando el mundo se derrumba.
las lágrimas que oran cuando ya no tienes palabras. Hay momentos en la vida en los que la boca se cierra, no por falta de fe, sino por exceso de dolor. Intentas orar, pero no puedes. Abres la Biblia y las letras se desvanecen entre tus lágrimas. Quieres hablar con Dios, pero no sabes por dónde empezar. Y entonces, solo lloras. Pero lo que el mundo llama debilidad, en el cielo tiene otro nombre: oración profunda. Porque las lágrimas no necesitan gramática, no siguen liturgias, no piden permiso, solo caen. Y cuando caen, el Espíritu Santo las recoge, las interpreta, las eleva como incienso puro que no fue contaminado por fórmulas aprendidas ni intenciones egoístas. Son lágrimas que brotan del alma, desde un lugar donde solo Dios tiene acceso. San Pablo escribió en la carta a los Romanos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Lo comprendes? No necesitas orar perfecto para ser escuchado. No necesitas estructurar frases teológicas para conmover el corazón del Padre, porque cuando tú solo puedes llorar, el Espíritu ya está orando en ti. Él traduce tu llanto en esperanza, tu silencio en súplica, tu quebranto en entrega. Y esas lágrimas, aunque para ti sean señal de agotamiento, para Dios son semillas. Cada lágrima derramada en su presencia riega el suelo invisible donde tu alma florecerá. A veces, ni siquiera tienes fuerzas para decir: Señor, ayúdame. Pero tus lágrimas ya están gritando eso sin pronunciarlo. Esas lágrimas saben hablar el idioma del cielo. Jesús mismo lloró. Ante la tumba de Lázaro, lloró. Diante de Jerusalén, lloró. En el Getsemaní, su sudor se volvió sangre. Él conoce el lenguaje del quebranto. Por eso, cuando tú lloras, no estás solo. El Salvador te acompaña en ese valle. Y María, que también lloró al pie de la cruz, intercede contigo, como una madre que entiende el lenguaje silencioso del dolor. No subestimes lo que estás sintiendo. No creas que tu llanto es inútil. El cielo escucha, incluso cuando no puedes hablar. Y muchas veces, el inicio del milagro no es una oración fuerte, sino una lágrima honesta. Una que cae no por falta de fe, sino porque tu fe ya no cabe en palabras. Así que si hoy solo puedes llorar, llora. Pero llora en la presencia de Dios, porque allí tus lágrimas no se pierden, se transforman. Se convierten en río, en consuelo, en semilla de esperanza. Y llegará el día en que el mismo Dios secará cada una de ellas. No porque te hará olvidar lo vivido, sino porque te mostrará que tu llanto fue sagrado y que en Él siempre estuvo presente. El peligro de reemplazar la oración por la queja. Cuando la espera se prolonga, cuando el milagro no llega, cuando la herida sangra más de lo que esperabas, algo muy sutil puede suceder en tu interior. Sigues orando, sí, pero ya no con esperanza. Tus palabras ya no nacen de la fe, sino del cansancio, y lo que parecía una oración, poco a poco se transforma en queja. Lo repites una y otra vez, pero ya no estás hablando con Dios, estás reclamando contra Él. Y esto no se trata de condenarte, porque Dios no te ama menos por sentirte frustrado. Él comprende tus límites. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy es abrirte los ojos para mostrarte que la queja no construye fe, la debilita, no libera, envenena. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Oramos, pero no desde la confianza. Oramos desde la acusación. Acusamos a Dios por no hacer lo que queríamos. Nos volvemos jueces del cielo. En el desierto, el pueblo de Israel hacía lo mismo. Moisés oraba, el pueblo murmuraba. Él clamaba, ellos se quejaban. El resultado: la oración de Moisés abría el mar. La queja del pueblo abría serpientes. Lo que sale de tu boca, cuando nace del corazón, tiene poder. O te conecta con el cielo, o te encadena al desierto. Pero hay una diferencia entre orar con dolor y orar con amargura. El dolor puede acercarte a Dios si lo entregas como ofrenda. La amargura, en cambio, construye muros. La queja repetida se convierte en declaración, y las declaraciones crean atmósferas.
Si tus palabras están llenas de derrota, tristeza, duda, abandono, eso es lo que empieza a rodear tu alma. La oración sincera, en cambio, aun cuando brota entre lágrimas, abre una puerta invisible a la presencia de Dios. Hay momentos en que tu oración no cambiará lo que estás viviendo, pero cambiará cómo lo vives. Y eso lo cambia todo. Cuando oras con fe, aunque no veas respuesta, el Espíritu Santo transforma tu interior. Te vuelve más fuerte, más sensible, más atento. Pero si reemplazas la oración por la queja, tu alma se endurece, tu visión se nubla y Dios parece más lejano, no porque Él se haya ido, sino porque tú cerraste la puerta. Hoy, el Señor te llama a volver, no a que dejes de sentir lo que sientes, sino a que transformes tu lamento en súplica, a que conviertas tu cansancio en entrega, a que dejes de repetir ¿por qué a mí? Y comiences a orar ¿para qué, Señor? Porque cuando oras así, algo cambia, el cielo se alinea, y el silencio de Dios empieza a resonar con un nuevo sonido, el de tu alma siendo restaurada. No estás solo en este proceso. El mismo Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue una queja vacía, fue una oración desde el abismo, y en ese grito Dios estaba obrando la salvación del mundo. A veces, tu mayor grito de dolor es también tu acto más profundo de fe. Solo asegúrate de gritar hacia Él, no contra Él, cuando Dios no responde, pero te sostiene. Hay momentos en la vida en que Dios parece callar por completo. No hay señales, no hay milagros, no hay palabras, solo el silencio. Ese tipo de silencio que golpea el alma con preguntas. ¿Me habrá olvidado? ¿Será que no merezco una respuesta? ¿Estoy solo en esto? Y es en ese desierto emocional donde muchos pierden la fe. Pero lo que no ven es que, aunque Dios no esté respondiendo, sí está sosteniendo. A veces confundimos la falta de milagros con ausencia de amor. Creemos que si Dios no actúa como esperábamos, entonces ya no está. Pero el amor de Dios no se mide por intervenciones espectaculares. Se revela en el aliento que aún tienes para respirar, en la fuerza que te levantó esta mañana, en la gracia silenciosa que impide que te derrumbes por completo. ¿Te has dado cuenta de que sigues de pie? A pesar del dolor, de la espera, del desgaste, sigues. ¿Quién te sostiene si no has recibido respuesta? Ese misterio es el que hoy se revela. Dios no necesita hablar para obrar. A veces guarda silencio, no porque esté lejos, sino porque está tan cerca que quiere que lo descubras en tu sustento diario, como un padre que no necesita repetir su amor cada día, porque lo demuestra con su presencia constante. Job no recibió respuestas cuando su mundo se desmoronó, pero sí fue sostenido. David clamó muchas veces sin recibir señal inmediata, pero cada salmo que escribió era evidencia de que estaba siendo guiado en medio de la oscuridad. Jesús mismo en Getsemaní no fue librado de la cruz, pero fue fortalecido para atravesarla. Y ese fortalecimiento vino de lo alto, en silencio, sin espectáculo, sin alivio instantáneo. Dios puede no responder como tú deseas, pero te está dando lo que necesitas para resistir. Y a veces, esa es la respuesta más amorosa que puede darte. Si Él contestara rápido, quizás no crecerías. Si Él interviniera cada vez que lloras, tal vez no aprenderías a confiar. Pero si te sostiene mientras el cielo parece cerrado, entonces estás siendo entrenado en la fe que no depende de resultados, sino de presencia. Hoy, si sientes que no puedes más, recuerda esto. El hecho de que no veas milagros no significa que estés solo. Si estás aquí respirando, escuchando esto, con el corazón aún latiendo y con lágrimas que aún brotan, es porque alguien te está sosteniendo. No necesitas entenderlo, solo reconocerlo. La fe madura cuando descubre que el silencio de Dios no es abandono sino misterio. Y dentro de ese misterio hay un amor más profundo del que jamás imaginaste. Tu oración es semilla. Lo que hoy parece silencio es tierra fértil. Lo que hoy llamas silencio, tal vez es el suelo. Y lo que crees que no está funcionando, tal vez ya comenzó a germinar.
El problema no es que Dios no te escuche. El problema es que tú esperas que Él responda como lluvia, pero muchas veces responde como raíz, invisible, lento, pero profundo. Cada oración que nace del dolor sincero, cada suspiro que entregas a Dios en lo oculto, cada clamor sin testigos, es una semilla espiritual, no una semilla común, sino una semilla divina, cargada de propósito eterno. Y toda semilla necesita lo mismo: oscuridad, silencio y espera. No se planta a la luz del día, no germina bajo los aplausos, germina en la tierra cerrada, húmeda, escondida. Jesús dijo que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para dar fruto. ¿Y no es eso lo que a veces te pasa? Sientes que tu esperanza cayó, que tu fe se enterró, que tus oraciones desaparecieron bajo capas de espera, cansancio y lágrimas. Pero es allí, en ese suelo quebrado, donde Dios está haciendo lo que no puedes ver. El mundo moderno nos enseñó a querer todo rápido: resultados, soluciones, milagros. Pero el reino de Dios se mueve con ritmos eternos, y esos ritmos muchas veces parecen inertes. Parece que nada cambia, pero el cielo trabaja debajo del silencio. Cuando oras y no ves nada, no es porque no pasa nada. Es porque algo profundo está sucediendo más allá de tu vista. ¿Has notado que las mayores transformaciones de tu vida no comenzaron en un grito, sino en un susurro? Que tus raíces más fuertes no nacieron en tiempos de celebración, sino en temporadas de lágrimas. La semilla no necesita ser entendida, solo necesita ser confiada al suelo correcto. Y la oración, cuando nace del alma, siempre cae en tierra fértil delante de Dios. Tal vez hoy te sientes frustrado porque sembraste oraciones que aún no dieron fruto. Pero no todo lo que germina se ve. Hay brotes que primero necesitan romper la piedra que hay dentro de ti. Dios no está esperando darte lo que pediste. Está esperando que tú te transformes en alguien capaz de sostener lo que vendrá. Por eso, tu oración es parte del proceso. No lo apresures, no lo entierres con tus dudas. Deja que madure. Tu oración no fue ignorada, fue plantada. Y el silencio que vives ahora es solo la estación previa a la cosecha. No te desesperes, la tierra fértil no se ve por fuera, se siente por dentro. Si sientes que algo está removiéndose en lo más hondo de tu alma, es porque la raíz ya está viva. Y donde hay raíz, pronto habrá fruto. Cómo esta oración reordena tu alma y abre el corazón al espíritu. El desorden del alma no se ve desde afuera, pero se siente en lo profundo. Es ese caos silencioso que no tiene nombre, pero que drena tu fuerza. Es una mezcla de ansiedad sin causa, apatía espiritual, confusión existencial, cansancio sin descanso. A veces te levantas con el cuerpo fuerte, pero con el alma vencida. Y en ese estado, incluso orar se vuelve difícil. Te sientas a hablar con Dios, pero las palabras no fluyen. Sientes que algo se rompió por dentro, como si tu oración ya no tuviera fuerza. Pero aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. No necesitas fuerza para orar, solo necesitas rendición. Esta oración no es un texto mágico, es un acto espiritual. Un acto que, cuando nace del quebranto, tiene el poder de reordenar lo que el dolor desalineó. Porque el alma humana, cuando pasa por pruebas prolongadas, se fragmenta. Pierdes claridad, pierdes propósito. A veces pierdes incluso el deseo de seguir creyendo. Pero cuando oras con sinceridad, aunque sea con pocas palabras, comienzas a reconstruir el interior. La oración que aquí te invitamos a hacer no está diseñada para cambiar a Dios. Está diseñada para cambiarte a ti. Porque a veces lo que te impide avanzar no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Pensamientos sin filtrar, emociones reprimidas, heridas viejas, rencores escondidos, expectativas que se volvieron ídolos. Y todo eso bloquea el fluir del Espíritu en ti. No porque Él se haya ido, sino porque no hay espacio. Esta oración es la llave para abrir ese espacio sagrado. Cuando comienzas a hablar con Dios con humildad, sin máscaras, sin fórmulas, sin exigencias, tu alma se reordena.
El Espíritu Santo no necesita gritos, necesita acceso. Y la rendición abre puertas donde la autosuficiencia las cerró. ¿Cómo lo hace? Te guía a soltar lo que ya no necesitas. Te revela lo que ocultaste incluso de ti mismo. Te consuela donde nadie puede tocar. Y en ese proceso, lentamente, reestructura tus emociones, tus decisiones, tus prioridades. La confianza en Dios no se construye en momentos de gloria, sino en noches oscuras. Y orar cuando no sientes nada, cuando todo parece perdido, es una de las señales más puras de fe viva. Es en esa oración que tu alma comienza a alinearse con el cielo, no con tus deseos, sino con la voluntad perfecta del Padre. ¿Recuerdas cuando Jesús oró en Getsemaní? No pidió escape, pidió fuerza para rendirse. Dijo: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Esa fue la oración que salvó al mundo, y es esa misma oración, dicha desde tu quebranto, la que hoy puede comenzar a sanar lo que dentro de ti se desordenó. Esta oración no promete soluciones instantáneas, pero sí garantiza que, si te entregas con el alma abierta, el Espíritu Santo empezará a reconstruirte, no desde afuera, sino desde adentro. Y cuando el corazón se abre así, lo imposible comienza a transformarse en testimonio. La esperanza no murió, solo estaba dormida. No fue tu fe la que falló, fue el dolor el que habló más fuerte por un tiempo. No fue que dejaste de creer, fue que todo alrededor comenzó a gritar lo contrario, y en medio de tanto ruido, la esperanza pareció callarse, como si hubiera muerto, pero no murió, solo estaba dormida. Y hoy, a través de esta oración, el Espíritu Santo quiere despertarla. Hay un momento en la vida espiritual en que no necesitas una nueva promesa. Necesitas recordar la que ya tienes, porque la esperanza no se construye sobre novedades, sino sobre fundamentos eternos. Y si tu alma está cansada hoy, no es señal de derrota. Es señal de que necesitas volver a respirar desde dentro, desde esa parte de ti que aún cree, aunque el mundo diga que no tiene sentido. Cuando Jesús llegó a casa de Jairo, la niña estaba muerta. Todos lloraban, todos gritaban, todos decían: ya no hay nada que hacer. Pero él dijo algo diferente. Dijo: no está muerta, solo duerme. Y tomó su mano y la levantó. Así actúa Dios contigo cuando todo parece perdido. Toma lo que el mundo llama fin y lo convierte en comienzo. Lo que tú diste por enterrado, Él lo llama semilla. Lo que tú creíste muerto, Él lo llama dormido. Esta oración no solo reordena tu interior, también es una voz que resuena en tu alma dormida, una voz que te dice: levántate. Porque la esperanza, cuando es de Dios, no depende de las circunstancias, no nace del optimismo humano, nace del carácter de un padre que nunca miente, que aunque parezca demorar siempre cumple, y que no se rinde contigo, aunque tú estés al borde de rendirte contigo mismo. La esperanza no hace ruido cuando regresa, no entra con estruendo, se asoma en medio del silencio. Es ese suspiro inesperado, ese pensamiento que dice: ¿y si Dios aún está obrando? Es ese impulso que te hace volver a orar, aunque sea con una palabra, con un gemido, con lágrimas. Es esa luz que no sabes de dónde vino, pero que te hace abrir los ojos otra vez. Y tal vez hoy, esa esperanza está despertando en ti, no porque todo se resolvió, sino porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón con ternura. Porque esta oración no te trajo respuestas inmediatas, pero sí trajo presencia. Y donde Él está, la vida vuelve, el alma respira, la fe florece, la esperanza no murió, solo esperaba este momento para resucitar. Oración final guiada. Padre, confío en ti, incluso sin entender. Cierra los ojos si puedes, no para evadir lo que estás viviendo, sino para mirar hacia adentro. Este es un momento entre tú y Dios, sin explicaciones, sin fórmulas, solo tú y el Padre que nunca te abandonó. Aunque no lo entendiste, aunque sentiste que el cielo estaba mudo, aunque quisiste rendirte, Él siempre estuvo ahí, esperando este momento.
Ora conmigo, pero no repitas solo palabras. Haz de cada frase una rendición real. Deja que esta oración no sea solo un final, sino un comienzo. Padre Santo, hoy no vengo a ti con exigencias, vengo con el alma desnuda. Vengo cansado pero dispuesto, dolido pero abierto, confuso pero sincero. He intentado entender lo que no se puede entender. He buscado razones donde solo hay misterio. He exigido respuestas cuando quizás lo que tú querías era mi corazón, no mi lógica. Y aquí está, te lo entrego. Hoy no te pido que cambies mi situación, te pido que me cambies a mí, que me enseñes a confiar sin condiciones, a caminar aunque no vea, a creer aunque no sienta. Hazme recordar que tú eres Dios y que yo soy tu hijo, tu hija, que no necesito entenderlo todo para ser sostenido por ti, que tu amor no depende de mis sensaciones, sino de tu promesa eterna. Espíritu Santo, ven a habitar mi desorden, respira sobre lo que murió en mí, despierta mi esperanza, cura mis pensamientos, restaura lo que se quebró, siembra tu paz en medio de mi ansiedad, tu luz en medio de mi noche. Hazme sensible a tu voz, aunque sea susurro. Hazme fuerte en la fe, aunque esté débil por dentro. Señor Jesús, en tu cruz aprendí que el silencio de Dios no es abandono, que la noche más oscura puede ser antes de la resurrección. Así que hoy me rindo, no como quien se resigna, sino como quien confía, como quien sabe que no está solo aunque no escuche nada, como quien decide amar aunque no vea el final. Padre, confío en ti, incluso sin entender, incluso sin ver, incluso cuando duele. Confío porque tú eres bueno. Confío porque tú eres fiel. Confío porque aunque todo cambie, tú permaneces. Ahora, respira profundo. Quédate en silencio unos segundos. No corras, no interrumpas. Permite que esta oración penetre en tu interior como semilla viva. El video termina, pero lo que Dios comenzó dentro de ti apenas comienza ahora. El silencio ya no es vacío, es santuario.